Buenas tardes. Mi nombre es Mirna Rivera Cardona. Soy fundadora y principal asesora en Consultiva Wealth Management. El propósito de esta presentación de esta tarde es relatar eventos y compartir perspectivas con respecto a los sucesos recientes extraordinarios que están impactando nuestras vidas en diversas maneras. Vamos a tratar el tema de los ahorros y las inversiones y cómo se han visto impactadas por estos eventos extraordinarios. En primer lugar, es importante aclarar que la información que vamos a compartir viene de parte de Consultiva Wealth Management, que es una empresa registrada como asesor registrado como el regulador federal del SEC. Y que la información que hemos recopilado confiamos que viene de fuentes fidedignas y que de ninguna manera representa una solicitación de parte de Consultiva de negocios, de parte de la. Vamos a tratar 4 temas en particular. Nos vamos a romper, ¿verdad?, la conversación en 4 piezas. La primera tiene que ver con contestar la pregunta fundamental de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando y por qué es lo que estamos atravesando como país y como mundo, porque como ustedes saben los eventos son mundiales. Si estos eventos, como nosotros los estamos experimentando, han ocurrido anteriormente, y si han ocurrido anteriormente, ¿qué distingue esta cadena de eventos y estos sucesos en particular de otros sucesos? Y entonces, finalmente, ¿qué debemos estar haciendo? Si algo, ¿qué decisiones debemos estar tomando o qué, por lo menos, ponderaciones debemos estar haciendo en lo que se van desarrollando los sucesos? De modo que van a ser 4 áreas básicas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si esto ha ocurrido antes, qué distingue esta cadena de eventos en particular y qué hacer en estos momentos. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros hemos sido, y cuando hablo de nosotros, hablo del mundo entero, y obviamente pues Puerto Rico en particular, hemos sido víctimas de un shock de salud, cuyo origen es un asunto, una crisis de salud. Esto es único, ciertamente, en la historia moderna, y entonces el hecho de que es una pandemia que se ha ido propagando alrededor del mundo, ha traído a muchos países a tomar unas decisiones muy serias para proteger sus comunidades. Y las decisiones han tenido que ver con, como nosotros ya conocemos, el lema de quédate en casa, como uno de ellos, nosotros retraernos y quedarnos en nuestros hogares. Y en segundo lugar, el cierre de comercios, la cuarentena en general, ¿no? Y esto se ha hecho para contener la propagación. Y ha sido el equivalente, este conjunto de decisiones, ha sido el equivalente de poner el mundo, nuestras sociedades y nuestras economías como un paciente enfermo en un estado de coma inducido. Pensemos en esto como un coma inducido, donde se han tomado unas decisiones con el propósito de retener la propagación y que ciertamente entonces pues desencadenan en otros eventos y otros impactos secundarios. La consecuencia de este shock, o una de las consecuencias de este shock, es precisamente otro shock que es de naturaleza económica. A finales de febrero se comenzarían a anticipar y a proyectar las consecuencias de haber puesto el paciente en coma inducido, que no es otra cosa que sencillamente haber decidido poner las economías en pausa. De nuevo se hizo a propósito y se hizo para detener la propagación, pero ya desde febrero íbamos a empezar a anticipar y a proyectar cuáles serían las consecuencias. Como resultado de que otros países estaban experimentando desde enero estos sucesos,
particularmente China, podíamos observar esos otros países y podíamos ya, ¿verdad?, empezar a anticipar las consecuencias, las más obvias. Empezando por grandes cantidades de trabajadores nos quedaríamos sin empleo. Aunque fuera una situación temporera, pero grandes cantidades de trabajadores nos quedaríamos sin empleo. De hecho, hoy, 2 de abril, se publicó por el Departamento de Trabajo Federal que la cantidad de personas, de trabajadores que solicitaron desempleo tan reciente como el 28 de marzo, ascienden a más de 6 millones de personas. En una comunidad trabajadora de Estados Unidos que asciende a cerca de un poco más de 160 millones, significa eso como un 4% de la población trabajadora solicitando desempleo. Lo segundo es que se iban a cerrar muchas empresas, aunque fuera también de una manera temporera. Y las más obvias, si se recuerdan, fueron las líneas aéreas, los cruceros, todo lo que tuviera que ver con viajes, y luego todo lo relacionado con entretenimiento, lugares de encuentro, como los estadios, los restaurantes, etc. Y finalmente, todo lo demás, especialmente la manufactura. Y según se fueron recibiendo las noticias de la propagación, esa fue la secuencia que fuimos viendo de dónde se iban terminando los empleos, dónde se iban cesanteando las personas. Y como resultado, ¿verdad?, de todo esto, bueno, perdónenme, el líder, ¿verdad?, el inicio de la cadena comienza con China, informó sus primeros casos y sonó alarmas tan temprano como el 10 de enero. Así es que esta secuencia de eventos podríamos decir que comienza con los anuncios de China de lo que está ocurriendo allá, y entonces se va regando, ¿verdad?, se va distribuyendo por otros países. China empieza a tomar estas medidas de retener su gente, su población en sus casas, de cerrar los comercios, y eso nos propicia a nosotros la posibilidad de ir viendo cómo se va manejando la crisis y las decisiones que nosotros inevitablemente íbamos a tener que tomar también. Pensando en la analogía del paciente en coma inducido, comienza entonces un proceso de antídoto, de cómo entonces atender esa situación de coma, esa pausa que dimos a las economías. Entonces, en Estados Unidos se dieron 2 eventos bien importantes, que los llamamos los antídotos, para darle, con el propósito de darle un contrapeso, hacer contrapeso de la situación que se había provocado. En primer lugar, uno de los personajes importantes en este proceso es la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva es el sistema central de los bancos de Estados Unidos. Regula y supervisa todos los bancos comerciales en Estados Unidos, y esos bancos son miembros de la Reserva. La Reserva hizo 2 cosas importantes. En primer lugar, bajar las tasas de interés que ellos manejan, que es lo que son los fondos, lo que llaman los Fed Funds, los fondos federales, la tasa que se asigna a préstamos o créditos a los propios bancos, ¿no?, que la Reserva le presta a los bancos y que los bancos se prestan entre sí. Esa tasa de interés venía bajando durante la crisis financiera del 2008, bajó hasta 0 y comenzó a subir de nuevo hace par de años, y ha habido unas reducciones de nuevo durante el 2019, y entonces la Reserva anuncia hace par de semanas que esa tasa se lleva a 0. De modo que individuos y empresas pues pudieran accesar préstamos a bajo costo a través de sus bancos. Lo segundo que hizo la Reserva Federal fue decir, nosotros no solamente somos una entidad que pueda prestar, nosotros vamos también a comprar valores. Con nuestros capitales, nosotros vamos a poder entonces adquirir valores, particularmente de crédito, bonos, en los mercados de Estados Unidos, para darle sostén a esos mercados. Porque en la medida en que fuimos queriendo eliminar inversiones para levantar efectivo,
y el pánico que se dio aquí a corto plazo, que empezó ya la segunda semana, que es la semana de febrero. Entonces la Reserva Federal dijo, no, nosotros vamos aquí. Entonces la Reserva tradicionalmente en estas situaciones pues adquiere bonos del propio gobierno federal, pero anunció también que iba a comprar bonos de municipios, de las jurisdicciones del mercado de municipios, que son los estados y las ciudades, y que también iba a comprar bonos corporativos, o sea, que iba a ser un comprador de bonos corporativos. Así que la Reserva pone a disposición de la crisis su balance sheet y dice, nosotros seremos compradores de todo lo que haya que comprar y sin límite. No se puso un límite a la cantidad de capital que la Reserva Federal está dispuesta a invertir y participar en los mercados para mantener los precios de los bonos a unos niveles más estables. Eso es una primera de las reservas, eso ocurrió hace par de semanas. El segundo antídoto viene en la forma de legislación del Congreso desde el punto de vista de política pública, política fiscal. ¿Qué iba a hacer el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, no la reserva, el gobierno como tal, para tratar de amortiguar, ¿verdad?, este golpe? Y entonces, el Congreso de los Estados Unidos, entre otras medidas, reconocerán que la semana pasada el Congreso dijo, nosotros vamos a aprobar un paquete fiscal que excede los 2.000 billones de dólares, o los trillones de dólares. Y eso que es una cantidad extraordinaria, sin precedentes. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? En el intento de buscar ese contrapeso, pues el gobierno dice, nosotros vamos a hacer pagos directos a individuos que han quedado cesanteados. Nosotros vamos a aumentar el seguro por desempleo. Vamos a reembolsarle gastos a proveedores de servicios de salud para mantener el sistema de seguridad del país funcionando, operacional y ágil. Vamos a proveer préstamos a pequeños negocios, a ampliar todo el abanico de posibilidades para que pequeños negocios que se hayan visto impactados tengan acceso a liquidez y que puedan seguir operando, o al menos si están cerrados, que puedan cumplir con sus gastos operacionales en lo que salimos al otro lado de esta situación. Le vamos a prestar a corporaciones grandes, vamos a prestarle a estados y vamos a prestarle a municipios. O sea, de modo que el Congreso de Estados Unidos está diciendo algo similar, parecido a la Reserva Federal. Aquí no hay límite en cuanto a las gestiones que nosotros estamos dispuestos a hacer. Así es que regresamos al principio. Tenemos un paciente en un estado inducido de coma y entonces tenemos estos dos motores económicos haciéndole contrapeso a la consecuencia natural de haber cerrado la economía. Y es crear lo suficiente liquidez para que la gente tenga ingresos en su casa, para que los negocios puedan seguir pagando sus gastos, de modo que es lo que podemos sacar al paciente de coma, que no está claro, ¿verdad?, todavía, y no ha ocurrido todavía, pero que es la meta. En lo que eso ocurre, la economía pueda seguir fluyendo, al menos mínimamente, la comunidad, la ciudadanía y las empresas puedan seguir operando, pagando sus obligaciones, etcétera, etcétera, y atendiendo las necesidades de su familia. Y estos son 5 puntos que vienen de esta legislación de los 2.3 trillones, pero hay otros beneficios también en esa legislación. Es un paquete bastante robusto. La pregunta es si esto ha ocurrido antes, si hemos tenido crisis financieras antes. Han habido momentos en la historia moderna donde sí las hemos tenido, pero han sido provocadas por razones diferentes, ¿verdad? Y señalamos aquí unas 4 o 5 que podemos definir como crisis financiera. Hubo una recesión en el 1990, hubo una ruptura de la burbuja de tecnología, algunos de nosotros recordarán, esto fue en el 2000, hace 20 años ya, parece que fue ayer, pero hace 20 años que se dio esta burbuja, que estaban surgiendo muchas empresas, lo que llamaban el movimiento del .com, de la creación de aplicaciones virtuales y tecnológicas para creando soluciones nuevas, y se llamó la época del .com, y entonces la burbuja se crea
por la cantidad de dinero de inversionistas que se estaban moviendo para querer invertir en estas nuevas tecnologías. Y llegó un momento en donde esas empresas, muchas de ellas, estaban sobrevaloradas y empiezan unos procesos entonces de cierre, de quiebra, etcétera, y sencillamente de un descenso en las valoraciones. Y se llamó la burbuja del dot-com. Eso ocurrió del 2000 al 2004. La crisis financiera, que es la más reciente, fue en el 2008. Y vamos a hablar más adelante sobre la causa y el impacto que eso tuvo y legislación que surgió a consecuencia de esa crisis financiera que estamos pudiendo ver que se está implementando en este momento. Hubo una venta en masa en el 2018, que eso fue hace apenas unos 18 meses, y donde vimos unas bajas también en los mercados. O sea que cuando hablamos de crisis financiera, estamos hablando de impacto en los valores de las acciones y los bonos, y que nuestras carteras de inversiones, nuestros 401k, nuestras cuentas GIRA, se hayan visto impactadas de alguna manera significativa. Y esto es a lo que nos referimos con estos eventos en particular, y entonces desde luego pues tenemos el fenómeno actual de COVID-19. Cada uno de estos eventos ha provocado a su vez un mercado en baja de al menos 20%. Y cuando los mercados bajan, particularmente las bolsas de valores bajan 20% o más, se le llama, el término en inglés es un bear market. Es un mercado en baja, hay un cambio de sentimiento inversionista, comienza una psicología negativa y los mercados continúan bajando hasta que encuentran alguna base para pensar que estamos fuera de peligro y que se pueden restaurar las valoraciones. Piensen en bienes raíces. Tuvimos un evento en Puerto Rico de bienes raíces donde bajaron los valores de las casas muchísimo y entonces pues teníamos que esperar a que se dieran una serie de situaciones para que parara, ¿verdad? Por lo menos llegáramos a tocáramos fondo, como decimos nosotros. Y eso es lo que pasa también con las bolsas. Estos eventos todos provocaron una baja de 20% o más en las bolsas de valores. Es que eso es lo que tenemos en común con la crisis de COVID-19, aunque las motivaciones y los orígenes de esas crisis hayan sido diferentes. Aquí tenemos una gráfica que nos señala esos cinco sucesos y el impacto que han tenido específicamente en un índice de bolsa que es el Standard & Poor's 500, que representa 500 empresas, está constituido por 500 empresas norteamericanas y que sirve como un indicador de movimientos de las tasaciones de empresas americanas. Y muchos de nosotros conocemos el Standard & Poor's porque tal vez tenemos algunas inversiones que representan o replican el Standard & Poor's, ya sean nuestras carteras de inversiones, nuestros 401k, etc. Veamos lo siguiente. Esta línea horizontal que empieza con la cifra de negativo 20 es precisamente el punto en donde cada uno de estos eventos y las consecuencias en la bolsa cruzaron ese negativo 20 que es el bear market. Bien, pues empecemos con esta verde. La curva verde connota la baja en el Standard & Poor's 500 a consecuencia del tech bubble, que lo vemos aquí abajo, y nos dice que de punta a punta, de punto 0 a negativo 20, durante la burbuja, se tardó la bolsa 243 días en tocar negativo 20. La lila, acá, que es la crisis financiera del 2008, nos dice esta tablita que se tardó 189 días en llegar a negativo 20. ¿Bien? Claro, en las dos, como pueden ver, continuaron sus bajas, ¿verdad? O sea que su recuperación no se dio en negativo 20, bajaron más y luego vino la recuperación, como vamos a ver más adelante, específicamente con la crisis financiera. Entonces, este fenómeno de aquí es COVID-19. ¿Y qué nos dice esta gráfica? Esta tabla nos dice
En el caso de COVID-19 nos tardamos 17 días solamente en bajar 20%. Es la sensación que tuvimos el mes pasado. Esto fue entre el 15 de febrero y el 23 de marzo. Esta baja que ustedes ven aquí. Y ha bajado más, ha subido un poco más, ha subido un poco desde entonces, pero el contraste es, todos estos eventos tocaron negativamente, unos se tardaron más que otros, pero el caso de COVID-19, si hay algo que es distinto, es lo rápidamente que se dio esa baja a negativo 20. Entonces entramos en un mercado bear market con sentimiento negativo y con todo lo que eso representa, ¿verdad?, para todos nosotros. Esta más reciente, como les contaba, la más reciente fue el 2008, la crisis del 2008, cuando el mundo sufrió esta crisis financiera. El origen de esa crisis no fue salud, no fue un issue de salud, fue una crisis en el sector de bienes raíces, donde se construyeron y se vendieron unas cantidades masivas de hogares. Lo vimos en parte en Puerto Rico, pero se dio principalmente en los Estados Unidos, en donde se relajaron los requisitos de las cualificaciones de sus compradores. Y eventualmente los compradores, muchos de ellos, no pudieron continuar pagando sus hipotecas. Y se dio un impago masivo de hipotecas, que culminó de hecho esa crisis en 2004, es cuando empieza la crisis de bienes raíces como tal. Muchas casas se quedaron cerradas, vecindarios completos quedaron cerrados, y los bancos que habían prestado, ¿verdad?, que habían otorgado las hipotecas, pues desde luego se ven afectados. Muchas hipotecas, bancos habían emitido las hipotecas y entonces las empaquetaban, hacían un portfolio de esas hipotecas y las vendían para adelante a una segunda entidad. Y esa segunda entidad podía ser un plan de pensiones, podía ser una aseguradora, podía ser un fondo mutuo, había lo que llaman un mercado secundario. Así que las hipotecas se originaban, se empaquetaban y se vendían. Pero desde luego los bancos siempre se quedaban con parte. Cuando empiezan a estas hipotecas, el impago, cuando comienza el impago, se pueden imaginar que entonces todas esas carteras se ven impactadas, porque los ingresos que estaban esperando, que eran de los pagos de cada uno, ¿verdad?, cada dueño de casa pagando su hipoteca, cesó, o por lo menos disminuyó enormemente. Y eso provoca entonces unos problemas muy, muy serios de liquidez. Y ese es el origen de la crisis financiera del 2008. Empieza a impactar a distintas instituciones financieras. Entonces, todo alcanzó su punto culminante en septiembre del 2008, cuando quiebra una importante institución en el tejido financiero de los Estados Unidos. Y esa fue Lehman Brothers. En septiembre del 2008 habían habido otras que habían tambaleado, habían habido algunas que bajo peligro o riesgo de bancarrota habían entrado, otras y las habían adquirido, etcétera, o habían conseguido financiamiento. Lehman Brothers en septiembre del 2008 queda en quiebra y empieza el descenso de la bolsa a consecuencia de eso, ante la posibilidad y el miedo de que quebraran otras, ¿verdad?, y las consecuencias en cadena que eso podía tener, porque Lehman Brothers era una institución grande, importante en el tejido financiero. De septiembre del 2008 a marzo del 2009, estamos hablando de 6 meses, el Standard & Poor's bajó 44%. 44%. Y aquí tenemos la gráfica. Empezamos acá, el 15 de septiembre, con el Standard & Poor's en 1213. Comienza el descenso. Hay, sí, unos rebotes, hay unas noticias, hay unas negociaciones. La Reserva Federal comienza a evaluar qué puede hacer, cuál puede ser su intervención, etc. Pero finalmente, en marzo del 2009,
y luego esto de aquí a acá son 6 meses, vemos un Standard & Poor's en 676. O sea que fue de negativo 44% la baja entre septiembre del 08 y marzo del 09. 6 meses. Cuando ya la Reserva Federal y el Congreso diseñaron sus estrategias de rescate y se aprobaron en el Congreso, que fue bastante tedioso, bastante difícil. Recuerden que esto está ocurriendo en febrero, marzo del 2009. Hay una nueva administración, hay una nueva presidencia. Hubo elecciones en el noviembre del 2008. Entra la administración de Barack Obama. Hay tesorería nueva, hay otras piezas que se están moviendo. Por fin, el Congreso accede a aceptar unas propuestas de la Reserva Federal para que se pudiera hacer esta inyección de capital que la Reserva entendía que era indispensable. En esta ocasión que nos acaba de ocurrir, apenas hace 6 semanas, la Reserva pudo actuar rápidamente y el Congreso actuó rápidamente. Pero en el 2008, la novedad de la situación y la sensación de que todo podría quebrar en Wall Street era inconcebible. Y los debates fueron prolongados. Y por eso ustedes ven ese zigzagueo en esas gráficas. Pero finalmente, se tardaron 6 meses, pero finalmente la Reserva Federal y el Congreso hacen lo propio, comienzan entonces a darle apoyo a los bancos y a otras instituciones relacionadas y comienza a verse la recuperación en los mercados porque se recupera la confianza en el sistema. Entonces, esta gráfica muestra ese otro lado. Aquí estamos en marzo del 2009, ¿verdad? Lo dejamos en marzo hace unos minutos. Aquí estamos al 9 de marzo del 2009, al 15 de septiembre del 2009. O sea que 12 meses después de la quiebra de Lehman Brothers, 12 meses después, por las intervenciones de la Reserva y del Congreso, vemos que comienza esta subida y a los 12 meses de la quiebra vemos un Standard & Poor's bastante cerca de donde estaba cuando ocurre la quiebra de Lehman. No está exactamente ahí, pero bastante cerca. Y este aumento de marzo a septiembre, que fueron, ¿cuántos meses? 8 o 9 meses, el cambio fue de positivo 46. Al revés de lo que pasó durante la baja. No es lo mismo, no alcanzó su punto original, pero ciertamente es un adelanto bien fuerte. Los que estábamos empleados en aquellos años, teníamos planes 401 Eurocar o que teníamos planes de ahorro de alguna forma o alguna cuentita de inversión en algún lugar, sufrimos esos eventos. Eran únicos, eran igual de provocadores de miedo y de ansiedad como lo que estamos pasando ahora. Origen distinto, pero bastante similar en términos de la volatilidad. Origen distinto, es la clave aquí. Hemos recibido muchas preguntas de clientes y colegas si esto es el 2008 otra vez, parte 2. No, no lo es, porque el origen es distinto y por lo tanto las soluciones tienen que ser también distintas. El mercado alcista y de expansión económica que empezó en el 2009, que le siguieron no solamente las intervenciones en ese momento, sino también regulaciones nuevas para regular la banca, para asegurar que no volviera a ocurrir lo que ocurrió con las hipotecas, etcétera, etcétera, dio pie a una expansión y crecimiento económico que duró hasta el mes pasado, desde el 2009. Del 2009 cruzamos al 2010, el 11, el 12, el 13, y la curva continúa, el Standard & Poor's 500, subiendo hasta que llega a este punto acá, que es la cima, que fue el 19 de febrero, el mes pasado, 19 de febrero. Comenzamos acá en 1073 en el Standard & Poor's, terminamos acá en 2474, que fue la semana pasada. Y entonces, este pico, que es el pico histórico del Standard & Poor's, en 3.386. En el camino notarán, ¿verdad? Bumps, como decimos, ¿no? Esto no crece en línea recta. A corto plazo los mercados reaccionan a noticias
las interpretan, las procesan, hay compras y ventas, hay movimientos de dinero de un sector económico a otro, y esa es la naturaleza de los mercados de capital. Y lo vemos aquí, no fue en línea recta, pero fue en línea consistentemente ascendiente. Y ahora estamos en este momento histórico. En resumen, entre septiembre del 2009 y marzo del 2020, o sea, la longitud de la ampliación completa de esta gráfica, el cambio en valoración del Standard & Poor's fue de 130%. O sea, se duplicaron capitales, se triplicaron, se cuadruplicaron capitales. Pero del 19 de febrero, que fue el pico, hace apenas un mes, estamos a 2 de abril, hasta el 31 de marzo, que hace 2 días, la baja, esta baja, fue de 27%, que fue la gráfica que vimos ahorita, que llegamos a menos 20 en apenas 17 días. Y desde luego siguió bajando antes de empezar un rebote. Han habido unos rebotes, pero ahí estamos. Entonces, ¿qué es distinto? ¿Por qué decimos que no es lo mismo que el 2008? Que no es lo mismo que otros eventos de bajas de esta naturaleza. Lo primero que es distinto, yo creo que lo fundamental que es distinto, es que esto es un problema de salud. Es un problema de salud. Lo que tenemos nosotros es un problema de salud. Lo otro que es distinto es que es una pandemia, ¿verdad? Que esto es a nivel mundial. No solamente un problema de salud en Estados Unidos, es que es mundial. Y cabe recordar también otro asunto que yo creo que es distinto, que no está en estas notas, pero importante mencionar. La crisis del 2008 ocurre en un país, en el caso de los Estados Unidos, que ya tenía una situación precaria económica de entrada. La crisis de COVID-19 llega a los Estados Unidos a otro país, a un país con una economía más grande, con una economía mucho más saludable que lo que teníamos en el 2008. Así que hay ese golpe que llega a una economía distinta, bastante resistente, con unas reglamentaciones y unas maneras de trabajar, tanto de la Reserva como del Congreso, que se pudieron implementar rápidamente. Pero el problema es uno de salud. Y hasta que no sintamos que ese problema de salud hemos podido atenderlo, y atenderlo de una manera contundente, el sentimiento de miedo y de incertidumbre va a continuar. Los recursos económicos que se han movilizado para atender este asunto son extraordinariamente altos, son sin precedentes, no solamente en los Estados Unidos, como les conté, sino en otros países igual. Los bancos centrales han abierto sus cajas, igual que ha hecho la Reserva Federal. Una cantidad de recursos económicos extraordinarios. Pero regresemos a que esto no es un problema de origen financiero. Esto es un problema cuyo origen es un asunto de salubridad. ¿Qué sucede? Por tener ese origen, nosotros creemos que los mercados financieros se van a estabilizar finalmente. Han ido estabilizándose, pero se van a ir estabilizando más. En la medida en que ocurran 3 cosas, una de las cuales ya está en marcha, que es la historia que les hemos contado, de estas intervenciones, ¿verdad? De pensar en el paciente en coma y estos antídotos que se han inyectado, que son extraordinarios en su dimensión, en su alcance, en la sincronía internacional que finalmente se está dando, lo estamos viendo, los eventos, Naciones Unidas, y esa composición, ese concierto de recursos que se está empleando para estabilizar nuestras economías. Eso ya lo tenemos en marcha, pero faltan 2 cosas más. Una es que comience a disminuir el número de los casos nuevos. Para aquellos de ustedes que interesen seguir la pista de COVID-19, les invito a que visiten una página que se titula worldometers.info, W-O-R-L-D, World de Mundo, Ometers, como de thermometers, O-M-E-T-E-R-S, todo corrido, worldometers.info. Y ahí ustedes van a ver la contabilidad diaria
país por país. Casos nuevos, casos resueltos, casos en urgencia, decesos. No solamente en las tablas, sino con un conjunto de gráficas que nos van ayudando a ver las tendencias. Entonces, ¿qué estamos buscando en este segundo punto? Estamos buscando que las curvas de las tendencias se aplanen. Es decir, que si ayer habían 20 casos nuevos, que hoy podamos decir que hubo 15 casos nuevos, que mañana podamos decir que hubo 8 casos nuevos. El número de casos nuevos vaya bajando, porque en la medida en que va bajando, nos va dando una indicación de que se va controlando el virus, se va controlando la propagación. Eso ha ocurrido en algunos países singulares, pero a nivel mundial todavía no estamos ahí. En Estados Unidos no estamos ahí todavía. El punto, la cúspide de la curva, y para muestra de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, basta mirar el estado de Nueva York. De hecho, en worldometers.info, si van a USA, lo primero que aparece es una tabla estado por estado. Y van a ver que casi la mitad de los casos en los Estados Unidos es en el estado de Nueva York, y en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y el gobernador Cuomo ha dicho que el resto del país debe observar Nueva York, porque Nueva York, el estado de Nueva York, es una especie de microcosmo del resto de los Estados Unidos. Que comienza a disminuir el número de los nuevos casos. Y desde luego, lo tercero que tiene que ocurrir es que se determine que existe una cura para COVID-19. Y tenemos una cantidad de científicos extraordinarios en el mundo entero, haciendo investigación, hablando los unos con los otros. O sea, la orquestación de esfuerzos a nivel de científico, de investigación, es extraordinaria. Y de verdad que tenemos que sentir mucho orgullo por los científicos, incluyendo los de Puerto Rico, que se están dedicando a buscar una solución para curar, ¿verdad?, permanentemente. No tenemos que llegar a ese punto para decir que hemos virado la esquina. Necesitamos ver las tendencias en la disminución, y tenemos que empezar a recibir noticias de parte de nuestra comunidad científica de que esta cura va llegando, de que se están dando muestras con éxito, que se están haciendo pruebas y que se está mostrando éxito. Obviamente, pues hay una cadena de eventos que tiene que ver con aprobaciones, etcétera, para que estas soluciones puedan salir al mercado y se van a masificar. Pero que por lo menos empecemos a escuchar esas noticias es bien importante. Estamos, yo diríamos, tal vez al principio de eso. Pero si esas cosas, recuerden que como la crisis es de salud, la solución tiene que ser de salud. Tenemos un paciente en estado de coma inducido, estamos dándole los antídotos, estamos, ¿verdad?, trabajando todo lo más posible a toda velocidad con la parte de hacerle contrapeso a los impactos económicos y a los impactos financieros. Pero hasta que el mundo no despierte y diga, estamos acercándonos a la solución. Es decir, ya pronto vamos a poder regresar a nuestros lugares de empleo, regresar a los restaurantes, volver a ver a nuestros familiares. No vamos a ver entonces un cambio en sentimiento en términos comunitarios masivos. Pero habiendo dicho eso, los mercados de capital son indicadores anticipativos. En inglés el término es leading indicators. De la misma manera que en enero-febrero empezamos a ver bajas en la bolsa, porque al anticipar que íbamos a tener que cerrar, que íbamos a tener que irnos en cuarentena, de que eso iba a tener unas implicaciones de desempleo y que iba a tener unas implicaciones de cierres. Y esas estadísticas las estamos viendo ahora. De la misma manera que esos mercados entonces bajaron mucho en febrero y marzo, pensando, proyectando lo que probablemente iba a ocurrir. De la misma manera, los mercados van a anticipar las soluciones. Y las van a anticipar de la siguiente forma. Cada empresa y cada gestor de fondos mutuos y cada gestor de carteras de inversiones están mirando a empresas que tienen en sus portfolios y van a preguntarse, esta empresa, ¿cómo se va a impactar o cómo se está viendo impactada por el fenómeno de COVID-19? ¿Qué tiene que ocurrir para que mejore? ¿Cómo deben impactar sus ganancias?
va a tener buenas ganancias en el 2020 o va a tener menos ganancias ciertamente en el 2020 y probablemente mejor en el 21, para entonces, bueno, pues entonces déjame comprarla ahora para que cuando esa recuperación ocurra podamos participar, nuestras inversiones puedan participar de esa subida, de esa recuperación. Mismo patrón que ustedes ven en las gráficas anteriores. Los mercados son un indicador anticipador. La semana pasada, con las noticias de la Reserva Federal y el Congreso, hubo mucho entusiasmo en los mercados, en las bolsas de valores, y subieron como un 20%. Pasa es que tienen que subir como un 40 más para llegar donde estaban, en ese pico de febrero. Pero hubo ese entusiasmo. La pregunta ahora es, ¿cuánto se va a tardar el punto número 2 y el punto número 3 para que podamos ver la próxima pata, como le decimos, de ese ascenso? Si eso va a ser en un mes, si va a ser en 60 días. No sabemos, estamos muy pendientes. Las páginas como Worldometers, las noticias que vienen desde Bloomberg, desde Yahoo Finance, las páginas que se concentran en noticias financieras, se puede imaginar que personas como nosotros pues estamos muy pendientes porque a nosotros nos toca ser los guardianes de sus activos y esa es otra crisis, ¿no? Está la crisis de salud, entonces está esta otra que venimos, ¿verdad? Los profesionales ahora a invocar nuestra presencia 24 horas y estar muy pendientes de ello. Así que, ¿qué es lo que es distinto? Es un issue de salubridad, la solución tiene que venir por salubridad. Hemos hecho una inyección de capitales extraordinaria entre la Reserva Federal y el Congreso, pero falta ahora, ¿verdad? Tratando de estabilizar al paciente, falta ahora que llegue la solución médica a la crisis de salud. Y eso es que empecemos a ver, que empiezan a bajar, que esto de la coma inducida nos esté funcionando, que nos estemos quedando en nuestras casas, por favor, quédese en su casa, que eso estemos nosotros, ¿verdad?, participando de esa parte de la solución y que con Dios por delante vengamos viendo desde el lado investigativo una solución a la cura que pueda ser permanente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues los que estamos trabajando, que muchos estamos trabajando remoto, pero otros estamos trabajando a tiempo parcial, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa manera. Esto es un momento, y esto es algo que yo siempre hemos recomendado que se haga por lo menos una vez al año. Y es una conversación con la pareja sobre cuáles son nuestras perspectivas de vida, nuestras aspiraciones, cómo nosotros definimos calidad de vida y cómo nosotros definimos jubilación. Ya los que tenemos 60, 65, 70 años no nos sentimos viejos y por lo tanto el concepto de la jubilación, del retiro, como decimos en Puerto Rico, ha cambiado mucho. No es un asunto de irme a casa y mecerme y esperar que me visite la muerte. Para las generaciones longevas de hoy, jubilación significa en muchos casos retomar cosas que dejamos en pausa cuando jóvenes, porque nos casamos y criamos hijos y desarrollamos carreras, y quizás quisimos estudiar música o quizás quisimos estudiar arte plástica o otra disciplina. Estudiamos medicina, pero nos encanta el derecho, etc. Y entonces, vernos con la posibilidad de tener 30 años de frente después de una edad de jubilación, nos da la oportunidad de regresar a lo que pusimos en pausa, retomarlo, ¿verdad?, y reconquistarlo y darle rienda suelta ahora que podemos. ¿Cuál es tu concepto de jubilación? Piensa que vas a vivir hasta los 90 o 95 años. Entonces, retomar esa conversación me parece que siempre es importante, pero teniendo ahora el tiempo, estando en la casa, pudiera ser un buen momento para retomarla y tener esa contemplación, esa meditación colectiva, ¿no? Con la familia o al menos con la pareja.
retomar nuestra perspectiva de vida, que es importante para nosotros, cómo definimos calidad de vida y estilo de vida son cosas distintas, cómo nosotros la definimos y cuál es nuestro concepto de jubilación, porque hacia eso es que estamos encaminando estos ahorros y estas inversiones, es para que puedan servir de base para que esas aspiraciones se puedan lograr. Y recuerden un asunto, el dinero que usted recibe es un intercambio de su labor. Es usted manifestado de otra manera. Es el producto de su trabajo. Y es importante respetarlo, ubicarlo adecuadamente y entender que del dinero que estamos generando ahora vamos a vivir hoy, pero también vamos a vivir 30 años después de vivir. Revisar entonces el plan de gastos. ¿Cuánto nos cuesta vivir hoy, mensualmente? ¿Cuánto cuesta pagar agua, luz, hipoteca, teléfono, carro, compras, los chicos, las chicas, los viajes? ¿Cuánto me cuesta mensualmente vivir? Porque ese es lo que yo llamo el pie forzado. Ese número es la base para todo tipo de planificación. Porque cuando usted se jubile, ese número va a bajar eventualmente, pero inicialmente no tanto, porque usted va a sustituir unos gastos por otros. Hay un plan de gastos mensuales que ese es un ejercicio que se tiene que hacer y sentarse con lápiz y papel y delinear cuál es el presupuesto de la casa. Tenemos un enlace en la página de Consultiva. Si usted va a la página y busca bajo clientes privados, va a ver un enlace que dice necesita un plan. Y entonces usted puede bajar esta hojita de trabajo y sentarse una tarde y hacer ese ejercicio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto yo necesito para pagar los gastos principales operacionales de mi casa todos los meses? Porque cualquier proceso de inversión lo que va a hacer cuando se jubile es poder mantener usted esos niveles de gastos. ¿Ya? Así es que, ¿qué mejor momento que ahora, donde nos sentimos que todo está en riesgo, que podamos retomar ese tema con seriedad y hacer ese ejercicio y reafirmarse en lo que está haciendo? Entonces, una vez hemos hecho eso, vamos a recordar lo siguiente. Primero, que estamos invirtiendo, estamos ahorrando para largo plazo. Y largo plazo es más de 5 años. Número 2, que hemos diseñado nuestro plan de ahorros y de inversión según nuestra edad y nuestra capacidad de ahorro. Y si usted no está segura o seguro de eso, pues regrese al punto número 1, al ejercicio 1, al ejercicio 2, y entonces busque dónde están sus inversiones y sus ahorros. Cuánto tiene en el banco, cuánto tiene en cuenta IRA, cuánto tiene en 401k y otras cosas que usted habrá hecho con dinero. Y mírelo todo como una composición y pregúntese si ese plan es adecuado para su edad, para su capacidad de ahorro, si usted está ahorrando lo suficiente, si usted está maximizando su capacidad de ahorro. Y entendiendo que usted no va a tocar ese dinero por los próximos 5 años o más. Somos inversores y ahorrativos a largo plazo. Hemos diseñado un plan, Dios mediante, de ahorro y de inversión que va conforme a nuestra edad y nuestra capacidad de ahorro. Y para aquellos que tenemos planes 401k, cuando recibamos el estado del 31 de marzo, que lo vamos a recibir probablemente en 1 o 2 semanas, consultaremos con nuestro asesor de plan para determinar si es momento para hacer lo que llamamos un rebalance de ese plan. Si hemos cumplido con el punto 1 y con el punto 2, entonces miraremos el plan 401k y vamos a decir, bueno, yo tengo un plan de inversión de 50% en acciones y 50% en renta fija, y como las acciones bajaron, ¿es o no es un buen momento para nosotros plantearnos, vamos a sacar de lo que tenemos en bonos y reubicar o rebalancear en acciones? ¿Por qué? Porque eso es lo que está más barato ahora. Entonces, el tiempo, decíamos que el tiempo es nuestro gran amigo. ¿Y por qué? Porque con el tiempo, con los valores que van bajando, podemos comprar cosas y promediar nuestros costos. Recuerden que en su plan, lo que se vaya a aportar a su plan para marzo
lo que se vaya a aportar para abril, lo que se vaya a aportar para mayo, pues va a adquirir valores a unos costos más baratos. Así que el tiempo es importante y es aliado porque la verdad del caso es que estos dineros no los vamos a utilizar prontamente. Para aquellos que estamos desempleados, aunque sea temporalmente, pues pueden haber otros elementos, ¿verdad?, más cruciales, más a corto plazo que tengamos que atender. Y de nuevo tenemos que determinar cuánto tenemos en ahorros, cuánto tenemos en cuentas de banco, en cuentas giras, en plan de retiro. ¿Por qué? Porque la situación del desempleo nos obliga entonces a un momento de composición del lugar. Porque va a haber más, posiblemente, necesidades más inmediatas. Revisar nuestro plan de gastos, como hablamos originalmente, determinar cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos. Si no nos llega por sueldo, ¿tenemos alguna otra fuente de ingreso? ¿Hay ingreso parcial? Y si no hay, entonces sí, tenemos que determinar si tenemos que retirar fondos de nuestras carteras de inversión. Y ese retiro de las carteras de inversiones debe ser bien calculado para no exceder tampoco, ¿verdad? Y de nuevo, el ejercicio del plan de gastos nos va a dar luz. Necesito tanto dinero para abril, tanto para mayo, tanto para junio. Diríamos, vamos a decir que deben ser 90 días, ¿verdad? Mirar hacia adelante 90 días. Y entonces determinar si debemos retirar los fondos, de dónde los debemos retirar y cuánto debemos retirar, considerando, por cierto, que si tocamos cuentas giras y tocamos cuentas de 401, puede o no haber ciertos eventos contributivos. Y óigame, no vamos a arreglar lo que no esté dañado, no vamos a atender una necesidad que no existe. Y eso se traduce en no vamos a sacar dinero que no haga falta sacar. Y por eso es importante que nos sentemos y hagamos el ejercicio matemático. No hace nada, o sea, no hacer nada, es una decisión válida. Puede ser una decisión válida si es bien informada, como les hemos dicho. Es también una decisión inteligente si es bien informada. Y lo importante es saber qué tenemos a la mano, cuándo lo vamos a necesitar, y no hacer extracciones de nuestras carteras de ahorros que no sean absolutamente necesarias. Yo espero que estas ideas y estos conceptos les hayan ayudado. Lo importante en este momento, además de su salud financiera, es su salud emocional, física, espiritual y mental. Esperamos de parte de los colegas de Consultiva y de Shrimp que se nos cuiden, que se mantengan saludables, que no salgan de su casa y que pronto nos podamos ver para celebrar la vida. Muchas gracias.